Hola, bienvenidos al podcast de Uniminuto, un podcast que da voz a quienes transforman y a quienes construyen dentro y fuera de nuestra institución. Hoy con Johan Quintero. Hola, Yojita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias. Yo, Milena Bejarano. Y bueno, hoy tenemos a un invitado muy importante para la obra El Minuto de Dios y para Uniminuto, por supuesto. Amante del bambuco, una persona que vemos todas las noches a las 7 de la noche. También es cantante, yo diría que hasta humorista, porque cada vez que está con nosotros, cada vez que está en otro contexto, siempre tiene que hacer un comentario, algo que da alegría a los demás. Entonces vamos con Entre Minutos y Voces. Hola, bienvenidos a Entre Minutos y Voces. Hoy tenemos de Yarumal, Antioquia para el mundo, al padre Diego Jaramillo. Padre, bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Mucho gusto en verlos. Igual, padre, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que su agenda es supremamente apretada, pero qué bueno que pueda estar acá en Entre Minutos y Voces. Sí, Milena y Johan, con mucho gusto. Me dijeron que viniera y que tengo que decir cosas no tan importantes, pero de todas maneras. No, claro que son importantes. De hecho, a mí me gustaría empezar, y ya con esa introducción que vimos de Yarumal. Padre, ¿usted hace cuánto que no va a Yarumal? Bueno, ya la última vez que fui hará que como unos 8 o 10 años. Estuve, allá hay un artista y entonces él hizo mosaicos. Ok. Trabaja mosaicos. Alguna vez que estuve o me llamó por teléfono que le dedicaron unos momentos cuando fuera a Medellín y era para mostrarme mosaicos que él había hecho en Medellín. Y después me contó que era de Yarumal, entonces paisanos, y me habló de que había hecho unos mosaicos en el norte de Antioquia importantes y me invitó a ver si quería ir a conocerlos. Entonces me llevó a Yarumal, por eso es la última vez tal vez que estuve allá en mi pueblo natal con él, conociendo mosaicos que había hecho de gente importante que había nacido en Yarumal, del beato Mariano Euse, que nació en Yarumal, pero que fue párroco de Angostura. Entonces él me llevó para que conociera un mosaico que había hecho del padre Marianito, y después volví precisamente a ese mosaico porque con la presencia del Señor Nuncio Apostólico en el corazón de Marianito se puso una reliquia, en el corazón de ese mosaico. Entonces me invitó a que lo acompañara en ese momento. Y padre, esos mosaicos, sabemos que en el parque Agroparque Sabio Mutis también hay un mosaico grandísimo de Mutis y uno suyo. ¿Él también los hizo o Bueno, casualidad? grandísimos. Es decir, hay un mosaico allá donde tú dices, en el Agroparque Sabio Mutis, de José Celestino Mutis, es ese mosaico. Y es del paisano suyo. Él es hecho por mi paisano. Ok. Pero también aquí en el Minuto de Dios, en esta universidad, hay una cara del padre Rafael García Herreros en mosaico, y esas dos caras, la de Rafael García Herreros y la de José Celestino Mutis, me dicen que en la técnica de mosaico son los mayores rostros que hay en mosaicos hechos en el mundo. En el mundo hay muchísimos mosaicos, en Europa, en muchas partes, pero son paisajes donde hay árboles, casas, animales y multitudes. Pero entonces, como rostro humano hecho en mosaico, el del padre Rafael y el de Celestino Mutis. Padre, entremos en materia de su vida personal. Usted nació en Yarumal, hizo su colegio allí en La Salle y después se fue a Santa Rosa de Osos, también en el mismo departamento de Antioquia. ¿Cómo fue esa infancia y qué es lo que más recuerda de ese momento de su vida? Bueno, como tú dices, nací en Yarumal, que es una población en Antioquia. Dicen que muy inclinada, pero otros dicen que no, que es una ciudad retablo, que es una ciudad que está como un escapulario en la montaña antioqueña. Entonces, ahí nací, es una población que tal vez, pues, contando la población urbana y la rural, de no sé ahora cuánto, pero se ha hablado por ahí unos 35, 40 mil habitantes. Ok. Entonces,
te digo que ahí pues comencé mi existencia y entonces cuando estaba de 7 años entré a estudiar en el colegio, en la parte primaria, y el colegio lo dirigían en esa época los hermanos de la Salle, los de las escuelas cristianas. De manera que hice mi primaria con hermanos de la Salle y les quedo siempre muy agradecido a ellos. Luego entonces entré a estudiar el resto de bachillerato al Seminario Conciliar de Santa Rosa de Osos. Santa Rosa es otra población de Antioquia que queda a unos 50 kilómetros de Yarumal. Entonces ahí estudié mi bachillerato interno. Pero entonces, en esa época, mi familia, que vivía en Yarumal, se trasladó a vivir a Bogotá. Y entonces, con esa circunstancia, pues yo me quedé ya viviendo también en Bogotá y pasé del seminario de Santa Rosa, donde estudiaba, al seminario de Valmaría, que es un seminario aquí en Bogotá, en el barrio Usaquén, Sí. en la calle 119, arriba, En la quinta, quinta cuarta. arriba de la quinta, sí, contra la montaña. Entonces ese seminario se llama Valmaría. Y entonces ahí entré en el año 50, allá hice mis estudios de filosofía y después de una práctica de enseñanza en la que me mandaron a Antioquia, volví un año después, volví a hacer mi teología, hice mi teología primer año ahí en ese seminario de Usaquén y luego estudié el resto de mi teología en la Universidad Javeriana, donde me ordené de sacerdote en el año de 1958. En el año 59, ya como sacerdote, me enviaron a trabajar al Seminario Conciliar de Cali. Allá estuve 3 años y medio trabajando desde enero de 1959 hasta julio de 1962. A mediados del año 62 me pidieron que fuera a estudiar a Francia. Estuve viviendo en París 2 años y regresé a Cali en el año 64. Padre, me gustaría interrumpirlo para retomar otra cosa de su infancia y adolescencia, y es, bueno, usted nos cuenta primero que fue estudiante interno en Santa Rosa, y también con Johan escuchábamos una entrevista en la que su merced contaba que esa vocación o ese curso que quiso tomar desde el sacerdocio también fue por un amigo suyo de infancia y adolescencia. Nos gustaría que volviéramos un poquito también a eso. ¿Lo conoció también interno? ¿Y cómo fue esa vida de ser un niño, un adolescente interno y no vivir con su familia? Bueno, con mi familia viví hasta los 12 años normalmente, ¿no? Entonces, y fue una vida muy amable, tanto con mi padre como con mi madre, que vivían en Yarumal. Mi papá era el dueño de un teatro de cine en Yarumal que se llamaba el Coliseo, de manera que teníamos una situación económica normal, no rica, pero sí no carecíamos de nada especial. Y entonces ahí, mientras estaba pues allá en Yarumal, te repito, cursé mis años de primaria en ese colegio que dirigían los hermanos de la Salle, a los cuales solíamos llamar hermanos cristianos. Y entonces ahí tuve pues los muchachos amigos, compañeros de colegio, normales en cualquier parte del mundo, ¿no? Donde uno va conociendo las familias vecinas a la casa donde vive o va conociendo sus compañeros de colegio. Pero así pues que tenga un recuerdo especialísimo y que haya sido de una influencia especial, tal vez no. Ok. Padre, ¿qué fue lo más difícil para usted al momento de tomar esa decisión de irse por lo sacerdotal a lo largo de su vida y también destinarla al servicio? Bueno, en esa primera etapa de la vida, que tenía 12 años, te cuento, e inclusive cuando tenía 11, fue cuando llegó a la ciudad de visita el señor obispo diocesano y hablé con él
No fue difícil, bueno, claro, era hablar con un muchacho de 11 años que hablaba con el obispo, pues eso no es lo normal, pero de todas maneras él fue muy amable. Yo le conté que me gustaría ir al seminario, entonces él me dijo que fuera a Santa Rosa de Osos y que hablara con el padre tal, etcétera, de manera que todo fue normal. No fue como unas decisiones imposibles que uno toma, pues una decisión heroica, sino que fue lo normal de la vida, ir preguntar dónde podía seguir estudiando y cómo lo podía hacer. Padre, perdón, Dale, dale, tranquilo. ¿usted es el único sacerdote de su familia, el único religioso, o tiene algunas raíces que también hayan ejercido el sacerdocio? No, tuve, o pues, se decía que había un primo de mi padre que era sacerdote, pero al cual yo no conocía ni nunca tuve un diálogo especial con él. De manera que no fue así por una influencia especial de ningún familiar. Y en mi familia ha habido algunas religiosas, primas, hermanas, pero que en esa época eran de la edad mía o menores que yo. De manera que no puedo decir tampoco que Que interactuó con ellas. que sí, que fue una influencia especial de otra persona, sino que era en la vida del mundo. Y recuerdo que con algunos compañeros, hablando del tema, algún compañero decía, no, pero si si ser hermano o ser sacerdote es una posibilidad, pues tal vez mejor es ser sacerdote. Pero fue una conversación de amigos, sin una influencia pues especial, pero tal vez en mí esa semillita comenzó a caminar, entonces opté por buscar la vocación sacerdotal. Padre, a mí hay algo que me deja supremamente sorprendida, gratamente sorprendida, y es su memoria. Uy, O sea, sí. su capacidad. Yo no recuerdo qué comí ayer. O sea, y usted recuerda fechas, lugares, Todo. nombres, y es impresionante. Y con esto, ya lo hemos escuchado a su merced en diferentes espacios, hablando de muchas cosas que han pasado a lo largo de su vida o que usted ha estudiado, que conoce. Pero me gustaría saber aquí qué suceso histórico en estos 93 años recuerda y marcó algo, puede ser mental o emocional, algo que haya pasado, bien sea en el país o a nivel mundial, que usted diga, esto para mí es inolvidable, para mí fue algo que seguí de cerca, un suceso histórico. Bueno, sucesos históricos, yo tenía 15, 16 años cuando ocurrió el 9 de abril. De manera que ese fue un suceso que de una u otra manera repercutió en la vida del país, por supuesto, y tal vez de una u otra manera me impresionó. ¿Y su merced dónde estaba en ese momento? Yo estaba en ese momento haciendo mi bachillerato en Santa Rosa de Osos y lo recuerdo porque uno de los padres nos dijo, como como mataron a este señor, hay un estallido de violencia y pidan por mi primo, el fulano de tal, o por mi tío, que es fulano de tal, porque se dice que están buscando gente para matarla. Entonces, ese fue como una primera advertencia. Te repito, año 48. Fuera de eso, antes, pues había elecciones presidenciales. Yo me acuerdo de alguna manera, por ejemplo, las elecciones que hubo en 1942, cuando ganó en las elecciones Eduardo Santos, pero no porque yo tuviera un interés especial en el doctor Santos, sino porque oía hablar de él en ese momento. Y por supuesto en las siguientes, cuando ganó el doctor Ospina Pérez, cuando Jorge Eliezer Gaitán fue candidato y después cuando fue inmolado el 9 de abril. Es posible que eso, como sucesos de esa época, por supuesto que también en 1939 yo tenía 7 años cuando estalló la Guerra Mundial. Wow, sí, claro. Entonces, en esa guerra europea, aunque aquí no estábamos en guerra propiamente, pero de todas maneras se hablaba con frecuencia de la guerra. Y me acuerdo que allá en mi pueblo, Yarumal, poco después llegó un señor
que trabajó como fotógrafo, era alemán, y entonces como se hablaba de la persecución de Hitler a los judíos alemanes, pues de todas maneras se oía conversar temas relacionados con con ese asunto, aunque yo personalmente no puedo decir que estaba muy impresionado por la guerra, porque no sabía, pues sabía algo de las batallas y demás, Sí. pero era un muchacho que no alcanzaba pues a estar realmente plenamente integrado en lo que entonces sucedía. Bueno, el 9 de abril de que ya hice mención, que fue en 1948, después me impresionó porque cuando yo llegué por primera vez a conocer a Bogotá en el año 49, Bogotá había muchas manzanas que estaban incendiadas, que habían sido destruidas el 9 de abril. Y entonces uno pasaba y era los restos de los incendios y de la destrucción que había habido. De manera que tal vez por eso, aunque en sí el día 9 me causó impresión cuando, no tanto por la muerte de Gaitán, sino porque decía pues que estaba el país en revolución, que en Bogotá estaba en dificultades, pero después el año siguiente y los dos siguientes, cuando llegué a la capital y ver todavía el resultado de los destrozos, tal vez por eso pues como que me marcó un poco más y recuerdo haber pasado por las calles donde estaban las ruinas de lo que había sido ese día tan difícil para Colombia. Yo sé, bueno, acá vuelvo también a su vida, padre. Sabemos que su merced tiene una hermana y pues ya ahora que nos cuenta que estuvo también internado y que después vino acá a Bogotá, ¿su merced solamente compartió sus 12 primeros años de vida con ella o ya después ella vino acá a Bogotá, vivieron juntos? No, nosotros no era una sola hermana. Yo tuve otros dos hermanos y tres hermanas mujeres. De manera que en mi casa fuimos 6 hijos. De manera, y claro, pues mis dos hermanos mayores, porque yo era el tercero en la casa, mis dos hermanos mayores tuvieron alguna influencia en mí. Ellos iban adelante en los cursos de bachillerato. Yo de alguna manera heredaba cosas de ellos y los recuerdo montando patines, etcétera, y bueno, haciendo cosas de muchachos mayores que yo. Y de mi hermana estaba ella y había dos menores a los cuales me sentí siempre vinculado con mucho cariño, y no solo mi hermana, sino que había primos hermanos, tanto del lado paterno como del lado materno, con los cuales también había una gran relación. De los familiares que ahorita todavía viven y con quienes usted tiene contacto, o bueno, a lo largo de los años que usted ya lleva presentando el Minuto de Dios, ¿qué comentarios le hacían por ser una de las personas más famosas a nivel Colombia, justamente por emitir este programa? Yo creo que por ser famoso ninguno, pero por ser familiar, por ser amistoso, por ser cercano a ellos, pues muchos comentarios de cariño, no tanto pues te repito, haciendo alusión a palabras que yo hubiera dicho en la televisión o cosas por el estilo, sino sencillamente a vivencias, a recuerdos, a paseos que hubiéramos estado juntos, al recuerdo de los abuelos, etcétera. Padre, ¿cómo es un día cotidiano suyo? Su merced, ¿a qué hora se levanta? Su merced, ¿con quién desayuna? ¿Con quién come? ¿Está con los seminaristas? Cuéntenos cómo es un día cotidiano suyo. Actualmente, Sí, actualmente. bueno, me suelo levantar hacia las 5 de la mañana, a veces un poco más tarde, pero con cierta frecuencia aún más temprano, y después de tomar la ducha normal con agua fría. Entonces, te digo que los padres que vivimos en el Minuto de Dios, yo vivo en una casa donde viven otros 4 o 5 sacerdotes. Entonces, generalmente después de la levantada nos reunimos y celebramos la Eucaristía.
y después de la Eucaristía desayunamos. Normalmente los que pudieron estar ese día. A veces estamos 4 o 5, a veces algo menos, pero bueno, esa es como la norma general. Entonces nos levantamos pues personalmente a la ducha y al arreglo de la persona y después tenemos el momento de oración y de diálogo en el desayuno ¿Sobre qué conversan, padre? sobre todas las cosas posibles de hombre, como decían los antiguos, de omni re civili, de todas las cosas que se puedan conocer. Okay. Pero claro que puede marcar una pauta los sucesos del día, pues los avisos o las noticias que en el periódico recibieron unos mayores caracteres y que ocupan las primeras páginas, o también aspectos, compromisos que hay que realizar en esa jornada y que estamos todos invitados de una u otra manera a participar en esas actividades. ¿Ya después saldría a la oficina, padre? ¿O qué Yo actividad? generalmente después del desayuno le dedico un tiempo a leer el periódico y a hacer sudokus. Entonces me gusta dedicarle un rato bueno a hacer los sudokus que salen cada día y bueno, generalmente no te digo que siempre los logre resolver, pero suelo tener éxito, suelo ser bueno para resolver sudoku. Y así entrena la memoria también. Es posible que así entre a uno la inteligencia. También es bueno para eso el crucigrama. Entonces, cuando hay crucigramas, también los trato de llevar a cabo. Y después, entonces, sí voy a la oficina. Padre, ¿qué se siente ser uno de los personajes más influyentes en los medios de comunicación en Colombia? Y dos, llevar un legado tan importante como el del Minuto de Dios, no solo en el país, sino a nivel mundial. Bueno, por trabajar en los medios de comunicación no siento nada especial. Okay. Entonces, cumplo mi trabajo y después en la jornada pago el hecho de haber hablado en televisión o de haber preparado los programas, pago eso con mucha gente que en el camino me va deteniendo, sobre todo para tomar fotografías. Entonces, pues yo recuerdo que una vez al Papa Juan Pablo II le dijeron si él no se incomodaba con tanta gente que le pedía tomar la fotografía. Entonces el Papa dijo, no, porque a mí no me cuesta nada. Yo lo único que tengo que hacer es esbozar una sonrisa a un lado o a otro, según el grupo que haya llegado, y allá toman la foto. De manera que si a mí no me cuesta nada y a la gente le gusta, pues yo, ¿por qué no les puedo dar ese gustico de que lleven la fotografía? Yo digo, a veces me digo, ¿para qué se encartarán con esa fotografía? Pero bueno, de todas maneras, dejo tomar. Pero yo sé que eso es como un pago que hay que dar por la publicidad que uno tiene, pero que tenga publicidad no me importa mayor cosa. Pero de hecho, acá más que pregunta es comentario, padre. Nosotros desde la Subdirección de Comunicaciones, que muchas veces lo hemos acompañado a diferentes eventos, por ejemplo, uno de ellos y uno que a mí me ha tocado mucho personalmente, en los centros penitenciarios con los privados de la libertad. Ver la alegría de la gente al verlo a usted, al reconocer en usted un siervo de Dios también, una persona que está al servicio de los más necesitados, la gente se siente muy tocada. Entonces, digamos que es más como ver esa emoción de las personas, como de, no es solamente la persona que veo a las 7 de la noche, sino la persona que entrega casas, la persona que ha entregado colegios. Entonces, siento que también más allá de ser famoso, de simplemente salir, es también el hecho de sentirse como tocado desde ahí, desde ese servicio. Bueno, la gente vive tan preocupada, sobre todo los que han estado en la cárcel o están, etcétera,
que tal vez con cualquier distracción se cambian de vida y se ponen contentos. De manera que te digo que yo realmente pues no creo, no espero que eso me dé a mí ninguna importancia, ni que es que reconozcan una importancia, sino que más bien considero la situación en que vive la gente y entonces veo que ese es un pequeño cambio para ellos y que si les puedo dar una pequeña alegría, pues se las doy. De manera que por eso si es factible que salude a los que llegan, pues trato de saludarlos, al menos de palabra, diciéndoles, preguntándoles cómo están y por su salud, pero si puedo darles la mano también. Pero bueno, si ellos gozan con eso, ojalá que uno siempre por ese lado un poco de alegría en el mundo. Para mí me gustaría ir ahora por el lado del servicio que usted ha hecho y tengo dos preguntas primero. ¿Su merced recuerda la primera misa que ofreció y cuál fue el primer servicio, servicio social, servicio a los demás que usted recuerda? Esas dos primeras cosas. Bueno, las primeras Eucaristías que primero pues es mi ordenación fue en Usaquén con el Monseñor Luis Andrade Valderrama, que fue quien me ordenó, y después recuerdo que estuve en la iglesia de Nuestra Señora, pues lo que llaman María Reina o la Virgen de Fátima, en la calle 22 en Bogotá, con la carrera 17. Entonces ahí celebré porque en esa época ese templo lo dirigían unos padres eudistas, entonces fui allá a esa celebración. Yo me ordené el 17 de agosto y al 19, es decir, 2 días después, era la fiesta de San Juan Eudes, por eso el 19 celebré la fiesta en el seminario donde me ordené, la fiesta del patrono y del fundador, San Juan Eudes. Bueno, eso con respecto a las Eucaristías que me preguntas. Y tu otra pregunta era... El servicio, la primera obra social que usted recuerda haber hecho, o por lo menos la que más le impactó en esos primeros años en que usted decidió también hacer parte del Minuto de Dios de la mano del padre Rafael García Herreros. Yo no sabría decirte si fue la primera, pero claro que recuerdo con mucho cariño muchas de las casas que he entregado para familias de menores recursos. Recuerdo una que me llama todavía la atención y es que cuando llegué a entregar la casa y estaba la familia y en la familia había un niño y entonces ese niño que debería tener por ahí unos 6 o 7 años, 6 años, en fin, tocaba las paredes de la casa que les estábamos dando y le decía a la mamá y al papá, mamá, es que son de ladrillo. Tal vez como él tal vez vendría de un tugurio, de latas o cartones, y entonces ahí lo que le impresionaba era que la pared fuera de ladrillo. De manera que, como esos detalles, es posible que haya así otros de gente que al llegar a la casa, pues agradece a Dios el poder recibir una casita ya normal. Sí. El Minuto de Dios, bueno, Uniminuto da educación superior a privados de la libertad y en esas oportunidades es donde la Subdirección de Comunicaciones lo hemos acompañado a su merced en diferentes grados, en diferentes espacios, en cárceles. Pero sí me gustaría saber cuál fue el primer momento en que usted también acompañó a los privados de la libertad y brindó un consuelo para ellos. El primero no sabría ahora decirte, es posible que tal vez haciendo un esfuerzo pudiera localizar algunos de los primeros, pero sí, pues me impresiona poder ir a las cárceles a dar un bachillerato, por ejemplo, a dar el grado de bachillerato. Recuerdo en La Picota haber dado el grado de carrera profesional, o haberlos animado a que estudien. Entonces, eso sí me llama la atención a los privados de libertad. Y el Minuto de Dios, pues no solo se ha comprometido en formación de tipo bachillerato o de tipo profesional, sino que
ha comenzado a enseñar, por ejemplo, artesanías, Sí. de tal manera que, por ejemplo, en la cárcel Modelo, entonces haya como un pequeño taller de confecciones que que se puedan vender y que eso signifique un ingreso económico para esas personas que es lo único que tenían económicamente y que pueden, si desean, colaborar con eso a sus familias que estaban privadas del apoyo que antes tal vez recibían de ese miembro de la familia. Padre, hablando de preferencias y de algunos aspectos favoritos de la vida suya, ¿cuál es esa película favorita, esa canción favorita y de pronto un libro favorito que se le venga a la mente en este momento? Johan, tal vez, bueno, sobre libros del espíritu y canciones del espíritu, no es difícil evocar muchas, ¿no? Por ejemplo, hay un libro del padre Congar sobre el Espíritu Santo, hay sobre bautismo en el Espíritu Santo, hay muchas canciones desde ven, ven, ven al Espíritu, de manera que eso no sería difícil evocarlas, y todas muy gratas para mí. Usted es amante de la poesía y es amante de los bambucos. ¿Cuál es ese bambuco favorito que le gusta escuchar mucho? Bueno, la poesía me gustaba cuando estaba en bachillerato, en cuarto, sobre todo en cuarto. Bueno, uno desde segundo año de bachillerato aprendía poesía. Recuerdo que el profesor en esa época, en un momento, nos hacía estudiar sonetos de José Eustacio Rivera. Después aprendí, por ejemplo, recuerdo esa primera infancia todavía, eh, por ejemplo, Buscadores de Orquídeas, de Julio Flores, y así encuentro, recuerdo y me vienen a la memoria Epifanio Mejía, que era un poeta nacido allá en mi pueblo, y así de Gutiérrez González, que cantó a la raza antioqueña, de Agripina Montes del Valle, en su evocación al Salto de Tequendama, en fin, recuerdo pues, y sobre todo cuando estudié en cuarto y quinto bachillerato, historia de la literatura, pues entonces ya hablábamos con más seriedad de uno u otro libro, bien sea del Quijote, en fin, de distintos libros, y yo procuraba aprender algunos párrafos, algunos versos, a veces aún en prosa. Sí. A veces, por ejemplo, me llega el párrafo aquel sobre la selva de José Eustacio Rivera en La Vorágine, o selva, esposa del silencio, madre de la soledad y la neblina, quedado misterioso me dejó prisionero en los ramajes misteriosos de tu cárcel verde. Entonces, yo recuerdo eso, entonces sé que es prosa, o bueno, poesías. Entonces, tac, 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 dite el hacha en la espesura, tac, 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 es que César repite el eco y se ahonda en el roble la cisura mortal, al golpe despiadado y seco del hacha reluciente y homicida que va granando con su filo el hueco de la espantosa y perfumada herida. Y el roble lentamente se destronca, parece una arpa inmensa pero muda, entre cuyos bordones la voz ronca del aquilón oirá despavorida, sin encontrar la resistencia ruda de la vibrante ramazón tupida. Bueno, y así. Wow. Eso es de Julio Flores. ¿Alguna recomendación, padre, para tener la memoria suya? Porque de verdad es impresionante Y poder. hay una memoria, hay una pastilla que venden en todas las farmacias y que es buenísima para recordar. ¿Cómo se llama la pastilla? Se me olvidó. Bueno, padre, y hablando de bambucos, de la música, usted también es amante de la música colombiana. Me gusta mucho. ¿Cuáles son esos artistas, esos cantantes que se le vienen ahorita a la mente? Bueno, pues digamos, bueno, toda la música colombiana me gusta. Sí. Al principio yo creía que la que me iba a gustar era Antioqueñita, que tiene lindos los ojos, el cabello rizado y los labios rojos. Pero después fui aprendiendo
por ejemplo, la lunita consentida, bajada del cielo, como un farolito que puso mi Dios. Eh, entonces, toda esa música bella, entonces, pero sí me gusta mucho la música colombiana y cuando en algún encuentro llevan un tiplista, un guitarrista, que en toda la música colombiana realmente lo disfruto. Padre, me gustaría también, para ir cerrando nuestra conversación, que hablemos sobre el sueño de crear las escuelas ecológicas. Si usted nos puede también hablar un poco de esto. Alguna vez aquí en Cundinamarca me invitaron a conocer a una finca y en la finca me mostraron que allí habían hecho una buena arborización y que entonces le invitaban en la finca a muchachos que fueran y que les enseñaban allá a sembrar árboles. Entonces me pareció muy interesante el tema y entonces ver cómo niños, campesinos, vecinos de una finca podían ir a otra y aprender a sembrar. Entonces vi como la posibilidad de una escuela. Entonces yo lancé la idea de hacer escuelas donde los muchachos realmente aprendieran el amor a la naturaleza y aprendieran a sembrar y a cuidar, a cultivar los árboles y después, como es en muchas partes se usa, que cada persona tenga su árbol y lo cuide de una manera especial. Entonces, tú, por ejemplo, mi hijo, debes tener un árbol en alguna parte que tú hayas sembrado y que tú cultives y que tú visites de vez en cuando y veas cómo ha ido extendiendo sus ramas sobre todo el ambiente. Bueno, también tú debes tener tu árbol sembrado en alguna parte y así. Entonces, lancé la idea que hace días no cultivo, no le hago publicidad de las escuelas ecológicas y quisiera que en todas partes hubiera eso para que los niños fueran aprendiendo el amor a la naturaleza. En estos días, en los últimos años, se ha puesto de moda la palabra ecología, que era una palabra que habían inventado un señor en Alemania y que la había publicado por primera vez en 1862 y comenzó poco a poco a difundirse, y bueno, se apoderó. Ecología es el amor a la casa común. Después, por ejemplo, el Papa que acaba de morir publicó su encíclica Laudato Si, donde nos advierte del amor a la naturaleza. La naturaleza es todo creación de Dios, todo el tema ecológico de las plantas, pero de los animales. Y por eso en el Agroparque Sabio Mutis, porque por otra parte, el doctor Belisario Betancur, antiguo presidente de la República, había organizado aquí en Bogotá una entidad que lleva el nombre de Comisión Mutis, en la cual se honra a José Celestino Mutis, el médico y sabio español que fundó en Bogotá la expedición botánica. Entonces, recordando al sabio Mutis, la Comisión Mutis de Betancur pretendía que los profesores de las universidades, los rectores de una manera especial, mantuvieran en los alumnos el amor por la naturaleza. En las universidades entonces fueran como focos de instrucción sobre la naturaleza. Cuando el doctor Belisario murió, yo asistí a varias reuniones con él de su comisión, pero cuando él murió, me pidieron que continuara coordinando a esa comisión Mutis, de manera que soy el encargado de animar esa comisión y he publicado varios folletos al respecto. Publiqué uno precisamente sobre Mutis como sacerdote de Dios y de la naturaleza. Publiqué otro como una guía turística del Agroparque Sabio Mutis. Publiqué otro sobre ecología integral. Entonces, estoy animando también esa publicación
de folletos, de libritos que honren la memoria de Mutis, no solo por honrar la memoria de ese médico, sino porque hagamos lo que él hizo. Sí. Es decir, continuemos la labor eh, cuidando de la naturaleza y cultivándola. Padre, acá también otra pregunta más, y está relacionada con, bueno, ya muchos nos han hablado de cómo seguir la vocación, cómo encontrar la carrera que queremos o la profesión que queremos, y más pensándolo desde un público como el de Uniminuto de los estudiantes, pero también quisiera, desde la misión del Minuto de Dios, desde la misión de todas las entidades, uno cómo encuentra el servicio, Padre, ¿no? ¿A qué servir? Porque claro, desde ahí viene lo que la identidad de este lugar, de esta entidad. Entonces, ¿cómo encontrar el servicio? ¿Cómo encontrar con quién hacerlo y para quién hacerlo? Pues yo creo que el servicio es una actividad que podemos ir desempeñando todos, y para poder hacerlo y para encontrar qué hacer, pues yo creo que lo importante es escuchar a la gente que necesita. Sí. Entonces, si tú escuchas a una persona, a una familia pobre, ¿qué viene ella a decirte? Viene a decirte que no tiene comida. Entonces el servicio que te pide es: trabaja para darme comida, ayuda a compartir la comida que tienes conmigo. Pero si lo que tiene esa persona es frío, porque no tiene el vestido conveniente, pues lo que el servicio que te están pidiendo es que consigas ropa para esa familia. Y si el servicio que te están pidiendo es que hay muchos niños que no tienen educación, pues ¿cómo tratas tú de trabajar para que todos tengan educación? Bueno, que yo creo que cómo descubrir el servicio que hay que hacer en la vida, tal vez lo mejor es escuchar a la gente que se te acerca. Sí. Ni siquiera hay que ir a buscarla. Es que hay que pasar por la calle y ver a la gente que necesita. Eso no es sino tener los ojos atentos para descubrir el paisaje. Y entonces ahí en el paisaje vas descubriendo los pobres. Y entonces, pero entonces lo importante no es saber que ellos te digan, sino que tú te acerques a ellos. Entonces, porque la palabra prójimo, que solemos aplicar a toda la gente que nos rodea, es el prójimo. Prójimo significa próximo, es decir, cercano. El prójimo son los cercanos, pero no son cercanos porque ellos den unos pasos y se acerquen a mí, sino porque yo doy unos pasos y me acerco a ellos. De manera que el prójimo tengo que ser yo, que me acerco a los demás. Padre, haciendo referencia a estas realidades que hoy el mundo atraviesa, ¿cuál es ese mensaje que usted le dejaría a los jóvenes que hoy en día ejercen desde una carrera profesional o hasta ahora están estudiando en una institución como Uniminuto? Pues hombre, yo les diría que con mucho entusiasmo estudien lo que están estudiando y vayan estudiando lo que les va gustando también. Eso en primer lugar. Y entonces, seguramente que al hacerlo, verán que hay gente que eso que ellos van aprendiendo a hacer es útil para los demás. Es decir, si a alguien le gusta la medicina, no es por ser un médico famoso, sino por curar a los que están sufriendo, por darles medicina a los que están enfermos. Entonces, si tú quieres ser un arquitecto extraordinario, pero es para qué gente va a vivir en los edificios, el edificio no es para que sea bonito, el edificio es para que preste servicios como habitación, como oficina de trabajo, sí, etcétera. Si es bonito, claro que mejor. Y así yo creo que cada carrera. Entonces, el administrador de empresas, pues qué bueno que administre muy bien y que las empresas sean florecientes. Pero ¿cómo es una empresa floreciente si no es porque presta muy buen servicio a un montón de gente y por eso la gente recurre a ella? De manera que no es tanto lo que yo voy a hacer, sino a quién voy a servir con lo que hago. Mile, pues sin duda alguna nos quedan muchísimas reflexiones, muchísimos mensajes y por supuesto muchos consejos de uno de los personajes, por no decir el más famoso de Colombia, Así es. pero que sin duda alguna siempre ha dejado un mensaje no solo a la juventud, sino a toda la sociedad en general.
Sí. Y bueno, y ya también agradezco acá, no solamente el espacio que nos ha brindado, sino también todo el servicio que ha brindado a Colombia, a todas las personas, que sé que hay muchísimas personas que están muy agradecidas con usted y con la obra del Minuto de Dios, Padre. Mira, tú sabes que el Minuto de Dios lo inició el padre García Herreros, que él tuvo las grandes intuiciones y que yo vine algún día, me hice amigo de él y comencé a aprender a él y a continuar lo que él por su edad o por su enfermedad no pudo seguir haciendo. De manera que yo creo que al agradecerme a mí, ante todo agradecemos a García Herreros. Ahora él no estuvo solo en la vida. Él necesitó apoyarse en muchas personas que le fueron dando el dinero o el consejo o el estímulo para que siguiera realizando algo. De manera que toda persona que se acerca al Minuto de Dios es bienvenida y toda es un gran constructor, es constructora en esa obra social de servir a los demás. Mile, pues sin más, agradecerle también, padre, por su tiempo. Sabemos que su agenda es súper apretada, pero ha sido fructífero este encuentro, este diálogo y esta conversación. Como lo decía, pues nos quedan muchas reflexiones, muchos consejos y pues le deseamos a usted muchísima más vida, que sean muchos siglos que nos acompañe aquí en este territorio. Johan, yo creo que te agradezco mucho tus amables palabras y a ti, a Milena, pues que el Señor los ayude. Pero entonces, si algo queda de lo que hemos dicho, ante todo te debe quedar a ti, Milena, y a ti. De manera que los quiero ver a los Definitivamente. dos trabajando por los demás, sirviendo a los demás, como periodistas, si esa es la labor que Dios les tiene, o como cualquiera que sea la acción que quieren desempeñar en el mundo. Muchas gracias, padre. A todos ustedes, pues no olviden seguirnos a través de las redes sociales como @uniminuto_Colombia para que sigamos conociendo más historias como estas que obviamente nos inspiran a seguir adelante. Esto es Entre Minutos y Voces. Hasta pronto.